Ahí con la tarea hace poquito me fijé y solo habían 4 entregas. ¿Cómo estamos ahí los demás con la tarea? Profe, yo seguro la subo ahora más tarde. Te iba a preguntar, ¿se pierden muchos puntos por entregarla tarde? No muchos puntos, pero más tarde la entreguen, sí, sí les rebajo más, pero si la entregan hoy en la noche, más tarde no hay tanto problema. Ok, sí, porque ya, yo calculo que antes de la medianoche ya lo he mandado. Ah, ok. Ujú. Sí, jóvenes, entonces ya esta sería la clase número 12. Vamos a ver el último tema, que es una introducción a la parte de comunicaciones. Y vamos a ver un ejemplo, pero no hay tarea. Para esta semana, lo único que tienen que hacer es terminar el proyecto, estudiar para el examen de la próxima semana, y ese sería todo el curso. Eh, Hoy lo que vamos a ver es una introducción, porque las comunicaciones se ven en más profundidad, más detalles se ven en Auto 3. Y el ejemplo que vamos a analizar es un ejemplo que normalmente lo hacíamos en laboratorio y no se puede simular, entonces no vamos a hacerlo, no les voy a poner a hacerlo porque al final no tienen la forma de probarlo. Entonces solamente lo voy a explicar y en Auto 3, si Dios no lo permite, a como está previsto, entonces podríamos ir al laboratorio a realizar la práctica. Esperemos que así sea. Entonces, vamos a iniciar con lo que es la teoría. En el campus, aquí estamos en el tema 4, las comunicaciones industriales. Entonces, ¿qué son comunicaciones industriales? En sí, la definición es que es el área de la tecnología que estudia la transmisión de información entre circuitos y sistemas electrónicos, utilizados para llevar a cabo tareas de control y gestión del ciclo de vida de los productos industriales. Esa es una definición muy técnica, pero al final las comunicaciones industriales es la forma en que los dispositivos se comunican. Así como nosotros nos comunicamos por medio del lenguaje español, o por medio de señas, o por medio de señales de humo, o por medio de WhatsApp, o cualquier de este tipo de forma, es una comunicación. Obviamente los dispositivos no pueden ser tan flexibles a la hora de comunicarse como los seres humanos, porque al final los seres humanos hasta con levantar una ceja o con cuestiones así nos entendemos. Los dispositivos no. Los dispositivos son muy cuadrados, son muy formales. Ocupan que tenga una estructura muy clara, muy definida para poder comunicarse entre ellos. Pero al final es el mismo principio. El objetivo último de las comunicaciones es que entre los dispositivos se logre establecer una comunicación para que se entiendan y de esa manera puedan sincronizarse. Entonces, al fin y al cabo, eso es lo que buscamos. Que un PLC, un variador, un equipo de control, un HMI, todos estos equipos se logren comunicar para establecer diferentes tipos de tareas. ¿Cuál es la tarea de la HMI? En este caso es que el operador tenga un elemento para que pueda visualizar el proceso y pueda controlarlo. Y entre la HMI y el PLC, ustedes ya saben que va un protocolo de comunicación. En el caso del Siemens nos hace fácil, simplemente es agarrar en el tía Portal, hacer una conexión y decirle si es Profibus o es Ethernet. No nos complica tanto. Pero cuando hablamos de otros equipos, cuando hablamos de otros PLCs, ya ahí entra un poco más el cuidado y el detalle de cómo configurar esas comunicaciones. Entonces, dada esa introducción, el objetivo último de la comunicación industrial es la automatización, el objetivo último de la comunicación industrial en la automatización es el intercambio de información entre el equipo maestro, por general un PLC, un DSC, y un equipo esclavo.
Eso enfocándonos en dispositivos de campo, o comunicaciones de campo, buses de campo. Pero al fin y al cabo el objetivo es ese, es comunicarse. Pero como mencionaba anteriormente, esa comunicación es estrictamente formal. No puede darse un pequeño cambio porque entonces el otro equipo no va a entender. Entonces por eso entra el tema de estandarización, el tema de protocolos estandarizados, que nos dan reglas para establecer la comunicación. Aquí viene un ejemplo de cómo ha ido evolucionando un poco el tema de la evolución de los procesos industriales y cómo las comunicaciones han hecho parte importante de esta evolución. Antes teníamos procesos completamente individuales, no se comunicaban entre ellos. Y aquí lo vemos en esta figura acá, donde dice automatización tradicional. Tenemos aquí tres procesos y entre los tres procesos vean que no hay comunicación alguna. Cada uno tiene un PLC o tiene algún controlador, pero entre ellos no se hablan. ¿Qué hacía el flujo entre ellos dos? Un ser humano, probablemente ahí con una tabletita ahí apuntando y después le pasaba información a esta otra persona y esta otra persona hacía o tomaba acciones en base a lo que él le decía. Igual este le pasaba información a este otro y lo cual hacía un proceso muy lento y con muchos problemas. Porque si este equipo se queda sin la materia que le da este, aquí entonces se queda detenido por un tiempo y eso le cuesta dinero a cada una de las empresas. ¿Qué es lo que viene a hacer ahora? Una automatización integrada, como se ve aquí. En este caso vemos que ya los procesos, entre ellos hay comunicación. Entonces, entre ellos saben y se adaptan a los cambios que se pueden presentar en los procesos anteriores, porque existe una comunicación entre ellos. Aquí ya es una automatización, como dice la palabra, integrada, porque integra a todos los procesos. Y aquí vamos viendo también un poco lo que hemos visto que empezamos nosotros en Auto 1 con contactores, con temporizadores, también vimos lo que era el logo, después ya vamos al micro PLC y después ya los PLCs y lo que sigue es esta parte de acá que es PLCs con la red de comunicación y los SCADA. Entonces así va como creciendo, así va evolucionando el tema de la automatización. ¿Cómo es que los sistemas de control están típicamente eh, clasificados o cómo se caracterizan? Bueno, aquí tenemos estos tres. Está un sistema centralizado, donde todo el control está en un solo controlador, en un solo PLC. Está un sistema distribuido, donde tengo varios controladores interconectados. Y está el sistema híbrido, que es una mezcla entre los dos anteriores. Creo que algo hemos hablado de esto en el pasado, si no fue con otro grupo. No recuerdo si fue con ustedes, pero hemos visto un poco sobre eso. En los sistemas de control tenemos el estandarizado, que es este de acá, donde tengo todo ahí en un solo panel, tengo todo un solo PLC, entonces son paneles sumamente saturados, llenos de cables, llenos de todos los componentes posibles y por haber. Y después tenemos un sistema ya distribuido, donde en varios paneles tengo diferentes equipos de control, por lo tanto mi libero, vean que este ya no está tan saturado, y vean que no tiene tantos cables. ¿Y por qué no tiene tantos cables? Porque no todas las entradas, no todos los sensores y actuadores van a él. Entonces, sino que van por comunicación, y por comunicación va un solo par de cables. Ya sea un cable de Ethernet o un par de cables únicamente para lo que es Modbus o Profibus o estos protocolos que solamente ocupan un par. Entonces, ya elimino, me evito ese montón de cables por todo lado y ese gran saturación en los paneles de control. ¿Dudas hasta acá, muchachos? ¿Ok? ¿Cómo es un poco la jerarquía de estos sistemas? Bueno,
Normalmente vemos que aquí hay diferentes colores. Esos son diferentes protocolos de comunicación. Entonces, típicamente a nivel de campo, a nivel del proceso, donde tengo las botoneras, tengo los displays, tengo los actuadores, tengo los buzzers, todos estos equipos que son de campo, que están controlando o monitoreando el proceso, se llaman acá procesos de campo. Y este elemento acá es el protocolo que permite comunicarse con cada uno de ellos. A estos de acá típicamente reciben el nombre de buses de campo. Entonces, podemos encontrar lo que es Modbus, Profibus, como protocolos que son utilizados mucho en los buses de campo, como buses de campo. Ya después empezamos a subir de nivel y ya entramos a lo que son dispositivos remotos, de entradas y salidas. Aquí tenemos estos convertidores, aquí tenemos estos módulos de entradas y salidas, aquí tenemos estos que son tipo wireless, igual los convertidores de acá. Estos son para convertidores de Ethernet, perdón, de Profibus a Ethernet, y esos de aquí son convertidores de Profibus a RC485, puede ser probablemente Modbus, algún protocolo de ese tipo. Ya después subimos a otro nivel donde tenemos la parte de control, donde ya tengo los PLCs como tales, o los PAC también conocidos como PAC, otros tipos de PLC que es más enfocado a la parte de comunicaciones. Y después ya entramos a la parte de redes, donde aquí ya tengo dispositivos switches y tengo lo que es el tema de SCADA y lo que tengo de dispositivos de monitoreo como historiadores y demás. Inclusive ven que aquí ya llegamos al punto donde pasamos de campo a la nube, de aquí el internet. Y aquí otros visualizadores, y aquí el SCADA. Entonces, típicamente esta es la jerarquía, pero vean que puede darse cosas como estas, que donde yo tengo este dispositivo de campo, va wireless y llega aquí, se brinca todo este proceso intermedio. Eso puede pasar, porque puede ser que solamente sea un indicador, como este de aquí, o solamente quiera saber el estado de la variable, entonces no tengo que controlarla, no tengo que tomar acciones sobre ella, simplemente quiero monitorearla, entonces por eso me puedo hacer este salto, no ocupo un controlador entre ellos. Entonces, típicamente estas son las jerarquías que vamos a encontrar en la industria. Dispositivos de campo, la parte de módulos de entradas y salidas, controladores, redes y SCADA, visualización, la nube, historiadores, todo eso. Entonces, conforme yo voy subiendo en la jerarquía, así también va a ir siendo diferente los protocolos. Vean que ya al último nivel prácticamente todo es Ethernet. Y algunas veces es Ethernet con fibra óptica, dependiendo de la capa física, o puede ser cobre, o cable UTP que no lo conocemos, dependiendo de la cantidad de información que se requiere. Si es un proceso con muchos elementos, probablemente ya vamos a tener aquí fibra óptica, pero si es un proceso pequeño, probablemente vamos a manejarlo todo con Ethernet, con cobre. ¿Por qué la necesidad de comunicación industrial? El típico sistema de control utiliza conexiones punto a punto. Eso significa que dispositivo A y dispositivo B se comunican entre ellos dos nada más. Esto provoca gran complicación en los cableados de los dispositivos de campo. Porque entonces, si yo tengo 20, tengo 50 o tengo 100 dispositivos, ocupo 100 entradas. Y si fueran actuadores, ocupo 100 salidas. Entonces, imagínense la gran cantidad de cableado que eso significa. Y eso en grandes industrias como ingenios, cementeras, generadoras, es un problema porque tengo demasiado cable instalado y son muchos puntos de falla, son muchos problemas que me puedo evitar si utilizo en este caso un protocolo de comunicación de bus tipo Profibus o Modbus de este tipo que es únicamente un cable que va conectando cada uno de los dispositivos. Eso me permite detectar las fallas más rápido y también aseguro la información. ¿Por qué? Porque hacer un protocolo de comunicación todo es digital. Todos son unos y ceros, no hay señales analógicas que tienen cierto problema con el ruido eléctrico, con interferencias, sino que es todos los datos vienen con o cierta prueba a error. Entonces, si yo tengo un dispositivo que tenga comunicación digital, no solamente puedo obtener la información de la variable, por ejemplo, temperatura o presión,
sino que también obtengo el estado de él, si él está bien, si tiene alguna falla, si alcanzó un punto muy alto de presión. Puedo obtener muchísima más información de lo que, si, de lo que fuera con una sola salida o entrada analógica. Entonces tiene un poco de las ventajas a la hora de utilizar estos protocolos industriales. Primero, que ahorra costos en la instalación de cableado. Ya vimos por qué, porque se reduce muchísimo la cantidad de cableado. Al tener menos cableado, tengo sistemas más ordenados y más fáciles de identificar. Me permite detectar problemas en los dispositivos de campo. El diagnóstico es más amplio porque el dispositivo ya me habla un poco más y me dice, tengo tal problema, tengo tal código de falla, y me permite detectar y diagnosticarlo más fácil. Y con las nuevas tecnologías se alcanza grandes distancias, específicamente con fibra óptica. Puede alcanzar varios kilómetros de distancia. Es fácil de integrar con nuevas tecnologías. Prácticamente ahora todas las tecnologías están enfocadas en las comunicaciones. Entre más fácil sea, entre más versátil sea un dispositivo, mayores datos puede aportar. Esa es las nuevas tecnologías. Está enfocado en ese punto. Todo lo que es IoT, y en el caso de la parte industrial, IIoT. Entonces, eso está muy a la vanguardia. Y por supuesto, me permite un gran manejo de la data en sistemas computacionales como lo que son los SCADA. Entonces, esas son las ventajas, pero como toda la vida, tiene sus desventajas. No son muchas, pero la desventaja principal es que se requiere de un mayor conocimiento o especialización de los técnicos. Se requiere que las personas sean capacitadas para que puedan trabajar con estos protocolos, porque no es tan fácil como conectar un par de cables y listo. Aunque algunas veces sí es nada más de conectar un par de cables y listo, pero muchas veces hay que hacer algún tipo de configuración y ajustes para poder lograr la comunicación efectiva. Y también, como todo va por un solo cable, a veces tengo la pérdida de varios equipos en caso de que este falle. Por ejemplo, si yo tengo, en este caso, logramos el ejemplo de 100 dispositivos y lo tengo todo cada uno conectado como una entrada analógica, si tengo un problema en un cableado, solo me falla el sensor que está conectado a él. Pero si yo reemplazo todos esos sensores y pongo dos sensores inteligentes y tiro un único cable, un bus de campo, donde cada ese bus conecta un equipo, si ese cable se me desconecta en algún punto, pierdo la comunicación con todos los dispositivos que estén después del quiebre, después de la falla. ¿Hay algunas formas de arreglar eso? Sí. Hay algunas formas en las que yo puedo hacer es una conexión en anillo, puedo hacer un sistema redundante, puedo hacer varias cosas para evitar ese problema, pero normalmente no se hace de esa manera porque sale muy caro. Entonces, típicamente, solo en los sistemas que son críticos, se utiliza el tema de la redundancia, el tema del anillo doble. Entonces, por eso puede presentarse ese problema en caso de que se corte o falle el cable en algún punto y que queden varios dispositivos sin conexión. Eso es porque tal vez eso es como una serie, ¿verdad? Por ejemplo, en el Profius, los conectorcillos prácticamente se plantean para que haya una comunicación seria, ¿cierto? Correcto. Por eso Ellos sí. van en una, se llama Daisy Chain. Es como una conexión como cuando van tejiendo, ¿verdad? La gente. No sé si han visto alguna vez este tipo o cuando uno hace unos dibujitos donde uno iba haciendo la conexión pero sin soltar el lápiz. Entonces, haciendo como puntos. Igual es esa conexión. Entonces, si un dispositivo se desconecta, los demás siguen comunicando porque todos están puenteados, como tú dices en el conector propios. Pero si ese cable alguien lo corta o pasa un camión y lo corta o pasa algún problema y falla, entonces sí, todos los que están después van a presentar un problema. El protocolo de comunicación, ya entrando un poco más en el concepto de la comunicación industrial, el protocolo en la informática y en las telecomunicaciones, un protocolo de comunicación es un conjunto de reglas, normas
que permiten que dos o más dispositivos de un sistema de comunicación se comuniquen entre ellos para transmitir información por medio de cualquier tipo de variación de una magnitud física. Un bus, eso es un bus de campo, esa es la definición de un bus de campo. Pero al final, el protocolo es una serie de reglas. Usted tiene que hablar así y así y así, porque si no, no lo va a entender los equipos. Entonces, nosotros no vamos a llegar a ese punto donde tenemos que leer las reglas y aplicar las reglas, porque al final eso ya está hecho. Nosotros simplemente vamos a respetar y vamos a utilizar protocolos estandarizados. Entonces, si yo voy a tener un PLC y yo sé que ese PLC habla Profibus, entonces cuando yo compre el variador, yo voy a fijarme que ese variador hable Profibus para que se pueda establecer la comunicación entre ellos. Como es un protocolo estandarizado, todos los fabricantes se basan en ese estándar, entonces se va a poder comunicar. Yo no voy a lograr una comunicación si yo compro un variador que solamente habla Modbus. Entonces tengo Profibus, el PLC, Modbus, el variador, ahí ya no puedo comunicarlo de forma directa. Tengo que utilizar otro equipo como intermediario para que me haga esa conexión. Pero entonces ya ahí tengo ese problema. Es igual que si uno quisiera hablar con un italiano o con un japonés. Uno no puede hablar español con esa persona. Tiene que, en este caso, tener un intérprete. Alguien que traduzca del español al italiano y alguien que traduzca después del italiano al español para poder establecer esa comunicación. Pero al final, en resumen, se trata de reglas estándar que definen la sintaxis, la semántica y la sincronización de la comunicación, así como los posibles métodos de recuperación de errores. Esto es un protocolo de comunicación. Son serie de reglas. Entonces, esto en sí es lo que yo tengo que garantizar. ¿Cuál es la clasificación de las redes de comunicación industriales? Pues bueno, en las comunicaciones se deben poseer unas características particulares para responder a la necesidad de intercomunicación entre dispositivos diferentes. En el caso de la parte industrial, en un ambiente hostil, donde existe una gran cantidad de ruido electromagnético y condiciones ambientales, temperatura, tarlo, protocolos industriales. Y para eso se definen típicamente dos. Son las redes de datos, y un ejemplo es OPC, y la otra son las redes de control, o los buses de campo, que es, un ejemplo que viene Profibus. Entonces, dependiendo de donde yo voy a utilizarlos, así tienen sus particularidades, tienen sus diferencias. En el caso entre PLCs y los dispositivos de campo, llámese actuadores, llámese sensores, llámese variadores, todos los equipos que están instalados en el campo, se utilizan los famosos buses de campo que antes les mencionaba. Al final un bus de campo es un sistema de transmisión de información que simplifica enormemente la instalación, operación de máquinas y equipamientos industriales utilizados en el proceso. Pero al final es un protocolo de comunicación. Y normalmente, cuando ustedes vayan a llevar un curso de CCNA, de lo que es Cisco y todas esas cuestiones, y también en Auto 3, vamos a hablar un poco acerca de los niveles de la capa OSI, que es un estándar que aplica para todas las comunicaciones. En este caso, para lo que son protocolos industriales, solamente se utilizan 3, son 7 capas, 7 niveles. Pero en el caso de nosotros, de automatización, solo se utilizan 3. ¿Cuáles son esas 3? Estas. Nivel físico, nivel de enlace y nivel de aplicación. El nivel físico es el que especifica la conexión, qué naturaleza es de la señal, el tipo de medio de transmisión. Entonces, normalmente las especificaciones de un determinado bus admiten más de un tipo de medio. Por ejemplo, el RC485, que es cobre. En este caso yo puedo después decirle, no, lo voy a mandar por inalámbrico, entonces el nivel físico ya no sería cobre,
sería en ese caso espacio. O si voy a mandarlo por fibra óptica, entonces ya sería fibra óptica. Es el nivel físico, es como el tipo eh, el tipo de cable, el tipo de enlace que voy a utilizar. Ya después está el nivel de enlace. El nivel de enlace se especifican los protocolos de acceso al medio. En este caso tenemos MAC, tenemos enlace LLC. Ese es el nivel, se define una serie de funciones y servicios de red mediante códigos de operación estándar. Esto de acá es como, por decirlo así, el punto de unión. Entonces, ustedes saben que toda tarjeta que tenga conexión a Internet tiene una MAC, tiene un número de MAC address, que es único y exclusivo. Entonces, esto es a nivel muy físico, muy a bajo nivel, no físico, muy a bajo nivel. Nosotros no nos damos cuenta de esto, simplemente sucede. Pero esto, cuando ustedes, si fueran en algún momento a trabajar en una empresa que trabaja con equipos de instrumentación, equipos que van a utilizar algún protocolo de comunicación, y ustedes van a querer utilizar módulos, van a querer utilizar propios, tienen que aprender de esto. Y para cada protocolo tiene sus diferencias. Profe, ¿Sí? buenas noches. Una consulta. Uno ya trabajando en el campo tiene que digamos, que saber de redes para aplicarlas en el PLC. ¿Es un plus Sí o algo tienen que que tener, saber, digamos? como CCNA, hay sus cursos. Sí, es que yo tengo todas esas certificaciones y Sí es un digamos, plus. ya a la hora de Sí, trabajar, la idea mía era como trabajar con PLC, porque yo, sí es un plus, pero vamos, y los cursos de CCNA y CCNP y todos esos están más enfocados a redes de TI, ¿verdad? De oficinas y edificios. Pero a nivel industrial sí se usan. Son redes más sencillas, pero sí es un plus, pero sí te va a ayudar. Pero igual se ven muchos protocolos que no, obviamente no se ven en CCNA, como Profibus, como Modbus, como DeviceNet, como todos estos protocolos como HART, que no lo vas a ver ahí en CCNA, pero sí es bueno, sí es un plus. muchas gracias, profe. Después de la otra parte, otro nivel de la capa OSI es el nivel de aplicación. Ya ese es el que está dirigido al usuario. Y es el que permite la creación de los programas de gestión y presentación. Este se apoya en las funciones estándar definidas para el nivel de enlace. Y en este nivel se define el significado de los datos. Entonces, antes de ese nivel, todo van unos y ceros. Ya después de ese nivel ya aparecen datos que ya a ustedes les significa algo, al operador les significa algo. Ya aparecen si es un decimal, un flotante, todo eso, o si es un string. Y las aplicaciones suelen ser propias de cada fabricante. No hay un nivel de aplicación estándar para el uso de campo. Eso depende de cada fabricante. Pero en sí, esto es simplemente un poquito de teoría. Igual, no es que tienen que saberse la capa OSI para poder trabajar con esto, no. Pero sí tienen que saber que existe. Y que en protocolos de comunicación industrial se utilizan principalmente estas tres. El bus de campo, el objetivo de un bus de campo es sustituir las conexiones punto a punto que antes hablábamos. Ya no va a tener ese montón de cables por 100 sensores, sino que va a tener un solo cable, que me va a facilitar mucho la vida a la hora de hacer la conexión. Generalmente son redes digitales, bueno, generalmente no, generalmente son redes digitales, bidireccionales, multipunto, porque tengo muchos dispositivos conectados, montadas sobre un bus serie, que conectan dispositivos de campo como PLCs, transductores, actuadores, sensores y equipos de supervisión. Entonces, eso en sí es el bus de campo. ¿Cuáles son algunos ejemplos? Bueno, ya he mencionado ya algunos. Modbus, muy utilizado todavía. Es muy viejo. Es uno de los primeros protocolos industriales, pero todavía se sigue usando muchísimo. DeviceNet, Profibus también se usa mucho. CANopen se utiliza mucho en vehículos, en las ECUs, todos esos se utilizan en la parte de automotriz. Foundation Fieldbus,
Profinet, que es una versión de Profius, pero sobre Ethernet, utiliza mucho Siemens. Acibus, Longwords, que utiliza mucho Honeywell, se utiliza mucho este protocolo en la parte de BMS, de lo que es automatización de edificios, todo lo que son chillers y este tipo de equipo para refrigeración. Bagnet, que es en este caso York, es un ejemplo de la marca. También igual, muy parecido a Longwords, se utiliza mucho en la parte de BMS y para la parte de refrigeración, todo lo que son chillers y demás. Son algunos ejemplos de buses de campo. ¿Cuáles son las características de estos buses de campo? Bueno, una característica es que no trabajan a velocidades muy altas. Ustedes no se van a encontrar que ellos trabajan el orden de gigas. No, ellos trabajan en el orden de kilo o megas, bits por segundo. No son muy rápidos, porque al final tampoco se busca que sean tan rápidos, porque son equipos, y son unos cuantos equipos que se conectan a una pequeña red, y son dispositivos de campo que no mandan tantos datos. Entonces no se requieren unas altísimas velocidades. Entonces, estos son algunos ejemplos de los cuales yo les pongo recalco que yo he trabajado mucho con Modbus, con Profius y con Bagnet, son los que más he tenido experiencia, pero al final, y con Profinet. Así que cualquiera de estos pueden simplemente investigarlos, ver un poco cómo funcionan y ponerlos a trabajar. Un poco más de teoría acerca de buses de campo. Existen dos tipos. Hay unos que son propietarios y otros son abiertos. Los protocolos o buses de campo propietarios son propios de la empresa, son privados y tienen licencias. Eso quiere decir que yo no lo puedo utilizar con otras marcas, solamente lo puedo usar con la marca X. ¿Cuál es el problema de esos protocolos propietarios? De que me caso con la marca. Entonces, únicamente puedo tener PLCs de esa marca, variadores de esa marca, display de esa marca, HMI de esa marca, solamente de esa marca si quiero lograr esa comunicación. Eso lo que hace es que mucha gente evita comprar de esa marca. Entonces, los fabricantes se dieron cuenta de que no les estaba funcionando y han hecho lo contrario, trabajar con protocolos abiertos. Porque entonces la gente es más anuente a comprar PLCs que tienen protocolos abiertos. Porque de esa manera no me caso con la marca. Entonces, aunque parezca un poco contradictorio, la gran mayoría de los fabricantes ahora ya no están trabajando con propietarios. Tienen, pero también tienen protocolos abiertos, tales como Modbus, Profius, cualquiera de estos. Y si no venden las tarjetas de comunicación para que se puedan comunicar con los protocolos que uno quiere. Entonces, Profe, ¿sí? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Está bien? Profe, este tema del bus de campo propietario, me parece que es como para, por ejemplo, una industria muy delicada, digamos, en cuanto a la confidencialidad de su proceso. Me da la impresión, porque pensando dónde se puede usar, no sé, en la parte médica, por ejemplo, o en la farmacéutica, o hasta Sí. en bancos, me imagino. Sí, digamos, en la parte industrial, típicamente los protocolos cerrados o propietarios los usaban mucho las marcas como ABB, por ejemplo, o incluso ustedes tienen un ejemplo más del día a día como el iPhone, que el iPhone solamente con iPhone o una cuestión de ese tipo. Pero a nivel de seguridad, típicamente se manejan otros tipos de protocolos un poco más seguros y normalmente se maneja redes independientes. Entonces, por ejemplo, en las centrales nucleares o en procesos muy delicados, normalmente la red técnica, que es la red donde está conectado los PLC, los variadores y todos estos equipos, no está conectado a Internet, está aislada. Eso no la inhibe de que pueda tener un problema o un riesgo de seguridad, pero por lo menos está más cubierta de que si tuviera una conexión a Internet. Hay opciones, o sea, hay formas de que yo pueda conectar la red técnica con la red administrativa o la red típica de la empresa. Uno puede colocar unos firewalls, puede colocar diferentes dispositivos.
y es seguro. Pero volviendo al punto que mencionaba Irma, los protocolos propietarios ya casi no se ven. O sea, sí existen, sí hay, pero la mayoría de las empresas se van por protocolos abiertos, por lo mismo que mencionábamos, para no casarse con una marca específica. Puede ser que alguna empresa quiera utilizar un protocolo exclusivo para ella, como para una cuestión de seguridad, puede darse el caso, no lo conozco, pero sí podría darse que fabriquen su propio protocolo para una cuestión ahí que tengan, y no sé, que sean muy celosos con la información, que no quieren que de ninguna forma a alguien se les pueda robar la información. Podría darse. Profe, pero entonces no ¿Sí? se conectan a la red, normalmente están aislados. Correcto. Normalmente, en la mayoría de las empresas, la red técnica, así se le llama normalmente red técnica, está aislada, no está conectada con la red administrativa. Y algunas veces se puede hacer una conexión en un único punto, con un montón de protecciones, se llaman como hay unas, no sé si me da el nombre, pero uno puede hacer una conexión con VPN que únicamente permita con una lista de acceso solamente ciertas IPs y bueno, ahí es una cuestión ya que escapa un poco de curso. Profe, pero ¿por qué no los conectan? Sería como de mucha utilidad, ¿no? Por el riesgo de seguridad, por el riesgo de un virus que pueda afectar, porque al final, digamos, si vos tenés un PLC, el PLC no tiene, sí, no tiene Windows, probablemente no es tan fácil que le afecte un virus, aunque sí hay virus para PLCs, pero que le llegue es un poco difícil, a menos de que alguien lo haga de forma intencional, como ha sucedido en otros países. Pero para evitar que los servidores donde tengo el SCADA, donde tengo el historiador, que eso sí tienen Windows, se contaminen de un virus que al final le puede generar un problema serio en que tengan que apagar la planta o el SCADA sea afectado, entonces por eso lo mantienen independiente, lo mantienen en una red separada. Inclusive en algunos puntos está prohibido utilizar llaves mallas, tienen muy aislado la red técnica para evitar esa posible infección con un virus informático. No sé si por ahí va Sí, profe, alguna muchas consulta. gracias, todavía. Vamos. Ok, entonces, los buses de campo abiertos o públicos son los que están disponibles para su uso. Y esos tienen algunas características como la interconectividad, la interoperabilidad y la intercambiabilidad. Entonces, todas esas palabras lo que quieren decir es que yo puedo interconectarme con cualquier otro PLC, con cualquier marca, con cualquier otro equipo. Tienen la forma fácil de poder comunicarse con cualquier dispositivo que hable simplemente ese protocolo. Y me permite cambiarlo. Si yo tengo un variador marca Allen Bradley y se me daña y lo voy a cambiar por uno Schneider o otro Siemens, simplemente lo que tengo que buscar es que tenga características similares y hablen el mismo protocolo. Y al final, con un pequeño cambio a nivel del PLC, y ya puedo cambiarlo. No tengo esa obligatoriedad, no tengo esa obligación de comprar exactamente la misma marca para garantizar que vuelva a funcionar. Entonces, eso me permite muchísimas ventajas y eso es lo que apuestan muchas veces los fabricantes y las empresas. Ya apuestan a protocolos más abiertos, a sistemas más abiertos para tener esas ventajas. Okay, entonces, ¿cómo es el tema de la comunicación entre el PLC y los sistemas de control? Como vimos antes, en los sistemas de control distribuido, donde yo tengo muchos PLCs y muchos controladores y entre ellos se comunican, o en los híbridos, que es una mezcla entre control centralizado y un híbrido, se requiere una comunicación entre ellos, entre PLCs y PLCs. Y para ello se requieren protocolos de comunicación industriales que sean robustos y con una alta confiabilidad. Porque yo ocupo que sea confiable, que la comunicación que yo mando de un PLC a otro se dé, y se dé en un tiempo muy corto, tenga una poca latencia, y que sea 100% confiable. Por eso que tenga una alta confiabilidad, que tenga poca tasa de error.
Igual pasa con la comunicación entre los variadores. Nada más que ahí la comunicación no es tanta, es poca, pero tiene que ser también igual confiable. La gran mayoría de los variadores, de los drivers, cuentan con una comunicación Modbus RS485 embebida en su tarjeta electrónica. Eso quiere decir que ellos ya tienen el puerto Modbus, que ya hablan normalmente. Esto no siempre, dependiendo. Hay variadores muy baratos que únicamente tienen una entrada analógica para poder controlar y entradas digitales. Pero algunos, o la gran mayoría, viene con eso. Y también algunos vienen con Profibus o con Profinet como tarjetas opcionales. Eso quiere decir que si yo lo pido adicional, me lo dan. Es como pedirle un plus a un carro, vamos, o a un equipo ahí, un televisor que venga con Android, una cosa así. Entonces, es como un plus que yo lo pido adicional. ¿Por qué comunicarse con los dispositivos de campo? Bueno, ya lo hemos hablado un poco. Las posibilidades de comunicar un equipo maestro como un PLC es la obtención de información adicional que comúnmente tenemos acceso por medio del keypad. Si ustedes se acuerdan de la clase de variadores, ellos normalmente los variadores tienen un keypad, tienen un displaycillo ahí donde se ve información, y ustedes ahí estuvieron navegando en esos displaycillos para buscar información de él. Si yo ocupara más información, por ejemplo, la temperatura de los resistores o los IGBTs, si ocupara saber la corriente, si ocupara saber la tensión, la frecuencia, todo, un montón de datos más, con entradas analógicas, me sería muy complicado, porque tendría que agarrar y cada variable tiene que tener una entrada analógica hacia el PLC para poder monitorear esos valores. En cambio, por comunicación, simplemente lo conecto y lo interrogo, le pido los datos y simplemente ya tengo acceso a ellos. Entonces, esa es la información adicional que se menciona acá. ¿Cuáles son algunos ejemplos importantes a leer típicamente en los drivers? Bueno, típicamente nosotros queremos saber el estatus. Si está en room, si está en stop, si está ready, si está en una alarma o si está en falla. Si tiene alguna falla, ¿cuál es la falla? Si tiene algún tipo de alarma, ¿cuál es el tipo de alarma que tiene? Y también quiero ver diferentes variables, no solamente la velocidad. Tal vez a veces quiero ver la presión, o quiero ver, bueno, presión en caso que hubiera una tubería, un tanque, o quiero ver la temperatura, entre otras opciones. Entonces, algunas veces también requiero sincronizar. Entonces, por eso también ocupo esta comunicación. Un protocolo o un caso muy común, donde yo tengo varios drivers y quiero sincronizarlos, son estos procesos de laminación, como en metal, como en aludanza, que tengo diferentes ahí bobinados, tengo un bobinado que va desenrollando y tengo otro bobinado que va enrollando. Entonces yo ahí como tener cierta comunicación, cierta sincronización entre ellos para que el proceso transcurra con normalidad. Y para eso tienen un protocolo de comunicación en el cual se establece esa sincronización. Y algunas veces también ocupo escribir parámetros importantes en los variadores. Entonces, en lugar de poner una botonera de arranque y paro o de una señal digital que vaya al variador, yo lo que hago es que con comunicación puedo mandar comandos de arranque y de paro, puedo mandarle tiempos de aceleración o de desaceleración, puedo mandarle referencia, puedo decirle qué valor quiero que vaya, cuál es el set point que quiero que vaya, puedo resetearlo, puedo ver la falla, y si la falla no es crítica, puedo aplicar un reset. Todo ese tipo de cosas yo lo puedo hacer con la comunicación. Ok, esa es prácticamente la teoría inicial, jóvenes, de lo que es la comunicación. Ahí recordándoles que esto es únicamente un pincelazo, es una introducción a lo que se va a ver en Auto 3. En Auto 3 se ve más, se profundiza muchísimo más con lo que son las comunicaciones y con algunos de los protocolos más utilizados en la industria. No sé si hay alguna consulta, duda con la teoría que acabamos de ver, sino para pasar a ver el ejemplo.
Ok, ¿estamos todos claros? Entonces, pasemos a ver el ejemplo. El caso de ejemplo era una práctica en este caso con Profibus y con el driver M440. Ese es el driver que está ahí en electrónica, en el laboratorio. Entonces, se utiliza el PLC, en este caso el 314 que está ahí en el laboratorio, y el objetivo era controlar por medio de la HMI la operación de un driver M440 de Siemens por medio del protocolo de comunicación Profibus. Entonces, aquí tenemos el PLC, que ya viene integrado con Profibus, y aquí está el variador, el Micromaster 420, y simplemente le agregamos esta tarjeta, que es un módulo que también está ahí en el laboratorio, se lo agregamos acá a él, aquí por debajo, que lo insertamos, y ya con eso tenemos que él puede hablar Profibus. Él tiene un protocolo 485, pero es como para monitoreo y configuración de parámetros. Este módulo es el adicional. Entonces, se le agrega aquí, y ya tenemos la opción de poder trabajar con Profibus. Entonces, ese es el objetivo. Con la HMI conectada al PLC, yo controlaba el arranque y paro de este equipo y también graficaba el valor de velocidad, me parece que era el que observábamos. Entonces, ese era el ejemplo que vamos a hacer en Auto 3, pero aquí se los adelanto un poco para que tengan una idea más clara de lo que acabo de explicar acerca de los protocolos y los buses de campo. Profe, Ahora nos ¿el otro compromete- cuatri dan automatización 3? ¿Sí? Ah, ok. Bueno, qué dicho. Gracias. Entonces, en los componentes tenemos el PLC, el S7300, Siemens con puerto Profibus, tenemos el driver 1440, la tarjeta de comunicaciones, el cable y los conectores Profibus, que este igual está en el laboratorio, y por supuesto la HMI, ustedes ya ahí la manejan. Entonces, nos íbamos a la configuración del PLC, ustedes ya también ya esto lo manejan, y aquí simplemente era manejarlo así tal cual como estaba. En realidad estos módulos de entrada y salida no se ocupaban, solamente se ocupa el CPU, pero igual, en este caso ya estaba listo el machote, y entonces simplemente se tiene tal cual así. Y para la configuración del PLC íbamos a meter los bloques de diagnóstico y alarma. ¿Se acuerdan que hablamos de los OVs? Habían los OVs que eran para error de tiempo, para alarma de diagnóstico, todos los que eran los OV8, los OV 121, 122 son para errores. Entonces, para evitar que el PLC pase stop, simplemente vamos a cargar estos OVs de error. Entonces, lo que hace es que al yo cargarle esto, por ejemplo, si estuviera un error de tiempo, el PLC no se va a stop, sino que va al OV80 y ejecuta lo que está ahí. Aunque ustedes no le hayan puesto nada, simplemente lo hayan cargado, él va y no hay nada. Ok, no ejecuta nada, pero me evita esto, que vaya stop. Entonces, por eso es importante, cuando vayamos a hacer este tipo de proyectos más grandes, cargar estos OVs. ¿Cómo se cargan? Igual, ustedes se van. Vamos a ver un ejemplo cualquiera. Aquí dice agregar nuevo bloque. Aquí donde dice bloque de organización OV. Y aquí están las de fallas. OV80, 82, 83, 85, 86. Todos estos, entonces yo simplemente le doy a aceptar. Y aquí uno tiene. Si yo quiero no le agrego nada, simplemente los en blanco y listo. Y voy agregando todos. Están acá. Eso me evita
que el PLC vaya stop. Ahorita, como vamos trabajando con simulación, de esto no es tan necesario. Pero cuando estemos ya con el PLC real, sí es bueno cargar todos estos. Después, ¿qué sigue? Ok, sigue la configuración del driver en el TIA Portal. Para configurar el driver, yo tengo que primero incluirlo a él, en este caso en el catálogo, lo busco y lo pongo acá. Creo que por aquí estaba, sí, aquí estaba el ejemplo, vean que me voy aquí donde dice otros dispositivos de campo, en Profius, en accionamientos, en Siemens y Mover, Micromaster 4. De ahí llego y lo agrego. Y ya me aparece esta figura de acá. Ya una vez que está ahí, esto me aparece en blanco. Eran como las entradas y las salidas. Entonces, aquí tengo todas estas opciones, que eso lo vamos a ver en detalle en el curso de Auto 3. Pero estos son como, por decirlo así, los módulos de entradas y salidas. Entonces, yo escojo este y lo arrastro y lo pego aquí. Y si me hace esto, se llena solo. Estas de acá son las direcciones, como si fueran las entradas y las salidas. Es exactamente igual. Estas son entradas y estas son salidas. Entonces, conforme yo veo aquí estos números, así las voy a ir utilizando en el PLC. Ahorita vemos el ejemplo. Recuerden estos números: 100, 107, 108, 111. Y con eso ya quedamos listos lo que es la configuración del variador. Simplemente ahí compilamos y listo. ¿Qué es la comunicación? ¿Cómo se va a manejar eso? Bueno, aquí viene un pequeño ejemplo, un pequeño diagrama, donde tengo el CPU y tengo el variador. Y lo que dice es que el PLC va a mover estos PKW y PZD, los va a mover de acá hacia él, para que el micromaster la ejecute, lo que esté guardado aquí. Y el micromaster nos va a devolver los valores en el PKW de 8 bytes y en el PZD 2, que tiene 4 bytes. ¿Dónde están estos? ¿En qué ubicación están estos? Aquí. Lo que yo almacene en estas variables, él las va a trasladar al driver. Y el driver va a devolverme los valores y me los va a guardar en las otras variables. Recuerden que estas son unas entradas y otras son salidas. Entonces, lo que son salidas son las que van para el micromaster. Y las que son entradas son las que entran al PLC. Por eso les digo ahorita, recuerden estos valores, que estas direcciones, que ahorita las vamos a ver en los bloques. ¿Dudas hasta acá, muchachos? Ok. Eso es un poco más, entrando en detalle lo que es Profius. No vamos a entrar mucho en profundidad para no enredarlos, pero normalmente en Profius se manejan lo que se llaman áreas de intercambio de datos. Entonces, una se llama PKW, que es el área de parámetros, y las otras son unas PZD, la 1, que es la palabra de control, que es la que me permite decirle al variador a qué velocidad y si está en room o se pare o lo que sea. Una palabra de mando. Y el PZD2, que es la que me devuelve el driver, que es en qué estado está él, si está trabajando, o está en falla, o está todo normal, y la velocidad que él tiene actual. Entonces, esta es la palabra estado, y esta es la palabra de control. Aquí tengo la lectura, y aquí tengo la escritura. La lectura es lo que viene del driver y se guarda en el PLC, y la escritura es lo que sale del PLC y va hacia el driver. Y normalmente tienen con estos nombres. En Profius se manejan con estos paquetes. Se llama PP01, PP02, PP03 y demás. Pero igual, ahorita no nos enredemos mucho con esto. Simplemente sepan que se maneja de esa manera en lo que es Profius, que es un protocolo de comunicación serial basado en RS485. Pero igual,
no nos vamos a preocupar mucho por eso todavía. La configuración de la red, ¿cómo es eso? Bueno, vean que aquí tengo un HMI, aquí tengo el PLC y aquí tengo el micromaster. Entonces simplemente entre lo que es el variador y el micromaster es Profibus. Y entre la HMI y el PLC va Ethernet. Después, lo otro que tenemos que hacer, que no es obligatorio, pero sí por orden se recomienda, es trabajar todas las variables con las que vamos a configurar y vamos a trabajar el variador, todas meterlas dentro de un DB global. Y a ese DB global le vamos a llamar motor. Recuerden que cuando vimos los diferentes módulos del PLC, habían DB de instancias, que eran los que utilizamos FBs, y habían DB globales, como este, en cuyo caso es como una tabla en Excel. Entonces vean que aquí yo pongo los nombres, en este caso son tipo booleano, y aquí va la dirección. Y aquí ya tengo tipo Word, y el resto igual, tipo booleano, y el último igual. Entonces aquí yo voy a colocar lo que le voy a escribir al driver, y también se va a guardar lo que el driver manda a mí. Entonces, de esta manera, si yo tuviera 20 drivers, simplemente copio este DB y lo copio 20 veces y ya tengo exactamente lo mismo. No tengo que volverlo a hacer. Por eso, por orden, normalmente se hace de esta manera, con un DB global. Y para hacerlo, simplemente yo creo acá, en este caso, un bloque de datos, DB global, y le pongo que mal, le aceptar. Miren que ya se agrega acá. Y yo voy agregando aquí las variables. En una tabla en Excel. Así se hace. Nada del otro mundo. Entonces, simplemente voy colocando todos estos nombres, voy poniendo qué tipo de variable es, el offset, se va poniendo como automática, y listo. Y también en la tabla de variables, creo todas estas, que son las que voy a utilizar dentro de mi programa para leer. Vean que aquí está la 108, ID 108 y QW 108. ¿Esto de dónde viene el 108? ¿Se acuerdan de las direcciones que vimos antes? De acá. Y por aquí también tenemos la 110 y la IW 110. Entonces, de ahí donde vienen esas direcciones. Ya cuando tenemos el DB y tenemos la lista de variables, entonces vamos ya a lo que es el programa. Entonces, el programa está hecho en escalera. Entonces, vean que aquí tengo el M1.0, es el botón de marcha. Ese viene en la HMI. Entonces, cuando le dan el botonazo de marcha, lo que hace es mover esto de acá, que es un comando, para que el driver inicie, empiece a mover. Entonces vemos que al final lo que hacemos son puros move. Y vean que lo está moviendo al DB1, que es el DB que vimos anteriormente, el DB global, para que inicie el movimiento. Vean que aquí se lo está colocando con este valor. Entonces ya le empieza a moverse. Y el valor de set point lo está tomando igual de la HMI, el MW10, set point de velocidad. Aquí lo que hago es que lo multiplico por 163, porque nuevamente el driver va a aceptar que el set point vaya de 0 a 1630. Aquí lo que hago es pasarlo al move para que vaya al DB1, exactamente a la frecuencia que va a controlar la velocidad del driver. Entonces vean que estos son solo puros multiplicaciones, movimientos, puros son move, para transferirle valores temporales o valores de la HMI al DB, y del DB lo mando al variador. Ese es el flujo de datos, la dirección de flujo de datos. Si no les queda tan claro, no se preocupen, muchachos. Recuerden que esto simplemente es un ejemplo, y la idea es hacerlo en Auto 3. Entonces de ahí van a tener más tiempo para procesarlo.
Aquí viene un poco el por qué el 47E o el 47F. Este es lo que define el MicroMaster, que él, qué valores tiene que mandarle para que haga tal acción. Entonces, por ejemplo, el 47E es el primer valor que debe recibir el variador para ponerse en modo preparado. Además, si el driver, prepárese y deténgase, esté detenido para que le van a dar el siguiente pulso para que arranque. El 47F que vimos aquí, 47F que vimos aquí, vean que aquí lo mencionan, que es sentido de giro a la derecha. Si yo quiero a la izquierda, mando un 0C7F, sentido a la izquierda. O si quiero una parada rápida, 047D. O una parada rueda libre, quiere decir que simplemente lo desenergiza, un 47D. Y esto es, más bien era 16.383. La consigna de frecuencia, en el caso del variador, lo que él espera es que le mande un rango entre 0 a 16.383, donde este valor representa el 100% de la velocidad. Entonces, con esos datos son los que se requiere para poder controlar el variador. Yo el variador, con estos parámetros que le envíe, la palabra estado, puedo encenderlo, puedo cambiarle el giro, puedo apagarlo, o detenerlo más bien, y con este de acá, yo puedo regularle la velocidad del variador. Este es el control, otro programa, bueno, el mismo programa que estamos viendo. Vean que aquí cuando quito la marcha, cuando ya libero el botón de marcha, vean que manda el 47E a la DBW0. En este caso lo que hace es mandar a detenerse al variador. Y igual aquí lo que estoy haciendo es mandando la palabra DBW0 a la QW108, que es la que está escribiendo de forma directa del PLC al variador. Y después tengo la que manda el set point al variador, la QW110. Y de la palabra estado, vean que dice ID108, que es la que manda del variador al PLC y lo almaceno en la DB1, que es la DB global. Por último, si no me equivoco, si es la parte última de la programación, lo que estamos haciendo es la I110, que es donde el driver nos manda la velocidad del variador. Lo que estoy haciendo aquí es simplemente un escalamiento. Primero la convertimos de entero a doble entero. Aquí está la variable interna, aquí vuelve a entrar, y aquí la convertimos de doble entero a real. Igual aquí, pasemos la serie temporal 3, y vamos a la temporal 1, y eso lo divido entre 10.11 para obtener la velocidad en RPM. Y ya lo puedo mostrar esta en la MD12, la direcciono al variador, perdón, a la HMI, y de esa manera yo puedo graficar la velocidad en RPM del variador. Ya lo último que quedaría es hacer la HMI, hacer lo que son las pantallas. En este caso vean que aquí yo estoy regulando la velocidad, aquí el arranque y paro, y aquí se ve la RPM del motor, y también puedo graficarlo con la misma que ustedes ya conocen, y prácticamente esa sería lo que es la parte de HMI y PLC. En lo que corresponde a la configuración del variador, es importante destacar eso, que no es únicamente que yo trabajo en el TIA Portal y me olvido el variador. No, el variador también hay que configurarlo. ¿Se acuerdan que en el caso del ejemplo que vimos, bueno, ustedes hicieron de tarea que tenían que configurar el variador de Ascagua para que pudiera trabajar por medio de comunicación? Ustedes les cambiaron unos parámetros. Igual sucede acá. En el MicroMaster yo tengo que cambiar el parámetro P0700 y el P1000. Tengo que poner ambos en 6 para que se pueda trabajar por Profius. Entonces, igual, muy similar a lo que ustedes hicieron en el otro variador, tienen que irse a estos parámetros y ponerles un valor de 6.
De esa manera ya quedaría él para recibir en Profibus. Y lo otro que tienen que hacer es ir al módulo adicional de la tarjeta y configurar la dirección Profibus. Esa dirección tiene que ser la misma que se configura a nivel del PLC, a nivel de la parte de redes. Aquí. Yo le puse a él, usted va a hacer un 3, usted va a hacer un 5, su dirección. Yo tengo que, en estos micro switch, aquí ponerle un 5. En este caso, vean que aquí está el peso para la dirección 3, bit 1 en ohm, bit 2 en ohm. Eso es igual, es binario. Entonces, aquí está el peso, si yo quiero un 3, 1 activado, 2 activado, 1 más 2, 3. Si quisiera 5, 2 activado, 3 activado. Ahí tengo 2 más 3, 5. Y así va. Igual a como vimos en el variador, siempre es bueno ver la configuración básica del variador para ponerlo en la configuración deseada. Pero en resumen, prácticamente el variador solo hay que hacer eso, la dirección y esos dos parámetros ponerlos en 6. Y con eso, muchachos, ya tendríamos para hacer la prueba, nada más que no se puede simular. Entonces, tengo confianza de que funcione. Pero igual, esta misma práctica la vamos a hacer en Auto 3. Simplemente ustedes van a ejecutar cada uno de estos pasos y van a probar que funcione. ¿Dudas? Profe, ¿Sí? este tema, ¿cómo viene evaluado en el examen? Mm, no creo que lo evaluemos. Ah, bueno. Entonces el examen entraría de lo que vimos la semana pasada para atrás. Sí, Ok. sí, exacto. Sería algo similar a lo que hicieron de tarea. De la tarea de la práctica, sí. Y no viene teoría. No, todo es práctica. Ok. Si hacen la tarea a conciencia y la practican y repasan los videos y estudian, para que también recuerden que no solamente es tener la materia, sino también agilidad. En este caso, ya ustedes manejar los conceptos, manejar el TIA y el proyecto. Si lo dan también en hecho conciencia, el examen debería ser sencillo. Al final eso es prácticamente de practicar. Profe, una consulta. Ujú. ¿Cómo era que se hacía en el TIA para pasar de bloques a WL? Aquí, clic derecho, cambiar Ajá, lenguaje. ajá. Ok, ahí clic derecho y cambiar de idioma, nada más sobre la programación que yo tengo en el main. Sí, nada más que recuerda que si ya tienes algún lenguaje en AWL, no lo puedes cambiar a lo otro. O Ok, sea, por ejemplo, esto de acá yo tiene no que- lo puedo tiene cambiar a que- AWL. ¿Cómo? Esto que está en escalera, yo sí lo puedo pasar a AWL o lo puedo pasar a FUP. Pero si yo Ajá, esto lo hubiera hecho en AWL, ya no lo puedo cambiar. ok. Y también puedo pasar de bloques a WL, ¿verdad? Sí, también. Ok, pues, es viceversa, que no se puede, ¿verdad, profe? De WL a bloques o a escalera. Correcto. Ok, muchas gracias. Me gusta. Ok, ¿alguna otra consulta?
Ok, muchachos, entonces vamos a manejarlo, recordar con el tema de la tarea y el tema del proyecto. Cuando lo tengan listo, ya para la próxima semana, la idea es que ya el martes lo tengan listo, se comuniquen conmigo para coordinar en el momento en que lo van a presentar. La presentación del proyecto es todo el grupo, se conecta, yo les doy el enlace a una hora específica, entonces todos se conectan y todos presentan. Yo les cojo uno al azar, y igual les hago preguntas al azar para verificar que todos hayan participado de forma activa en el proyecto. Y me presentan únicamente a mí, no es a todo el grupo, cada grupo tiene su hora establecida para presentar. Y el examen, obviamente, sería en el horario del curso, de 6 a 9:30. No sé si hay alguna consulta adicional. No quedaríamos hasta acá.